Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Y bueno, como les comenté en clase, por falta de tiempo no se ha podido acabar con todos los problemas y con toda la parte teórica. Entonces estoy haciendo un breve video para que ustedes lo puedan repasar y con eso pues puedan resolver cada una de las dudas, ¿no? Y bueno, primero vamos a hacer un breve repaso sobre el tema que nos quedó pendiente en trigonometría. El tema es razones trigonométricas de los ángulos compuestos. Ahora, para esto, ¿qué necesito saber? Necesito recordar primero, en un triángulo rectángulo, cómo calcular las razones trigonométricas. Principalmente tres: seno, coseno, tangente. ¿Sí? El resto de razones trigonométricas obviamente sale encontrando sus inversas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repasito sobre esto. A ver, tengo un triángulo rectángulo, tengo dos ángulos, ¿sí? Vamos a colocarle ángulo alfa, ángulo teta. Listo. Ahora tenemos los catetos, ¿verdad? Cateto, vamos a colocarle cateto A, cateto B. Y luego la hipotenusa, que es el que se lo pone en 90 grados, cateto C. Listo, solo como manera de recordar nada más. Si yo quiero calcular en un triángulo rectángulo que yo conozco tanto los catetos como la hipotenusa, y yo quiero calcular el seno de un ángulo, que digamos que es el ángulo alfa, ¿cómo encontraba el seno? El seno lo encontraba como cuando yo dividía el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces yo en mi triángulo me fijo quién es el cateto opuesto. Los catetos hay que recordar que son estos dos que están aquí. Estos son los catetos. Y la hipotenusa es el lado más grande. Listo. Entonces, si yo quiero calcular el seno de este angulito que está aquí, alfa, yo digo, el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Bueno, aquí en este caso es B. Entonces, sería B dividido entre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa quién es? C. Listo, quiero calcular ahora su coseno. ¿El coseno quién es? Bueno, el coseno se calcula como cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto que está adyacente, cercano? Es A. Entonces sería A dividido sobre C. Y ahora, tangente, ¿cómo calculamos tangente? Tangente lo calculamos como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto a este ángulo sería B dividido entre su cateto adyacente, A. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo la cotangente? ¿Cómo calculo la secante? ¿Cómo calculo la cosecante? Bueno, hay que recordar que estas funciones trigonométricas que están aquí son las inversas de las tres primeras funciones trigonométricas. O sea, si tangente se calcula como cateto opuesto entre cateto adyacente, entonces la cotangente se calcula al revés. Cateto adyacente entre cateto opuesto. O sea, si tú calculas uno de ellos, ya calculas el otro también, como consecuencia. El coseno es inversa de la secante y viceversa. La secante es la inversa del coseno. Entonces, ¿cómo calculo secante? Secante lo calculo de forma inversa como lo calcularía el coseno. Sería hipotenusa dividido entre cateto adyacente. Lo mismo para la cosecante, que es la inversa del seno, lo calculo como la hipotenusa entre el cateto opuesto. Perfecto. Ahora, ¿por qué quiero recordar esto, muchachos? Es importante tener en cuenta también que aquí hay una propiedad que está escondida. Lo que pasa es esto. Recuerden que tangente lo estoy calculando en ese triangulito como B sobre A, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero dividir seno entre coseno? ¿Qué pasa si es que yo quiero dividir seno entre coseno? Seno entre coseno. Seno, ¿qué cosa significa? Seno significa B sobre C. Dividido entre quién? Entre A sobre C. Recordarán que por división de fracciones, ¿sí?, se hacen extremos con extremos y medios con medios, ¿verdad? Una multiplicación. B multiplicado con C dividido entre C multiplicado con A. Pero aquí tenemos C arriba y C abajo, entonces los puedo simplificar. Simplificar, simplificar. Por lo tanto, ¿qué es lo que me está quedando? Me está quedando B sobre A. Entonces, al dividir el seno entre el coseno, esto como resultado me da, ¿qué cosa? Me da B sobre A. Pero ¿quién es B sobre A? ¿Quién es B sobre A? B sobre A es tangente. Entonces, la propiedad que se cumple es que el seno entre el coseno de un ángulo es lo mismo que decir la tangente del ángulo. ¿Sí? Esta propiedad lo vamos a utilizar en la resolución del problema, pero bueno, nos queda al menos que de deducción lo puedo llegar a encontrar de esta forma.
¿Sí? ¿Qué más nos sirve? Bueno, nos sirve que tener en cuenta los triángulos notables. Es muy importante conocer algunos triangulitos que ya conocemos cuál es la relación de sus lados, la relación de su cateto y de la hipotenusa. Primero vamos a empezar con los triángulos más conocidos, como son el triángulo de 30 y 60 grados. ¿Sí? 30 y 60 grados. Estos ya tienen una relación predeterminada de sus lados. O sea, ese triangulito al ángulo de 30 grados se le pone una medida de 1. O sea, está en esa relación de 1 raíz de 3 y 2. 1 raíz de 3 y 2. Ahora, ¿qué otro triangulito más tenemos? Tenemos el triangulito de 53 y 37. A 53 se le opone 4, a 37 3 y a 90 5, ¿no? 3, 4, 5. Sí, hay que recordar que esto es una relación, o sea, en realidad en los triángulos no significa que este vale 3, este vale 5, este vale 4, sino son proporcionales a estos lados. Si este vale 40, él debería valer 30, él debería valer 50. Van en proporción, entonces vamos a dejarlo así tal cual. Ahora, otro triangulito que nos sirve, importante, sería el triángulo de 45-45, ¿verdad? En todos los triángulos me suman 180 grados los ángulos internos, entonces está bien. Sería, ¿en qué relación están? Bueno, 45-45, un triángulo isósceles, serían dos lados iguales y la hipotenusa lo encuentro haciendo Pitágoras, ¿no? Y este Pitágoras me resulta raíz de 2 su hipotenusa. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta esos triangulitos? Es que si tú conoces cómo calcular las razones trigonométricas y también a su vez conoces los triángulos notables, esos tres principalmente, entonces yo puedo calcular aquí cualquier razón trigonométrica de esos ángulos. Por ejemplo, ¿no? Digamos, yo quiero calcular cuánto vale el seno de 30. Bueno, el seno de 30, ¿qué habíamos dicho? Si yo conozco el triangulito, el seno, ¿cómo lo calculábamos? Como cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto sería 1 entre hipotenusa. 2. 1 sobre 2, un medio. Yo quiero calcular ahora, no sé, el coseno de 30. Allá, coseno, ¿cómo lo calculaba? Coseno lo calculo como cateto adyacente, que sería raíz de 3, el que está cercano a 30, entre la hipotenusa, que vale 2. Listo. Puedo calcular también otra relación trigonométrica. Puedo calcular, por ejemplo, el seno de 60. Seno de 60. Ahora, importante, ¿no? Si yo trabajo ya con el 60, digo, ¿quién es su cateto opuesto al 60? Porque seno lo calculo como cateto opuesto entre la hipotenusa. El opuesto sería raíz de 3 y su hipotenusa sería 2. Sí, de esta forma podría calcular todas las razones trigonométricas de los ángulos de 30 y 60. ¿Sí? Acá lo mismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos seno de 53. Lo calculábamos como cateto opuesto, que es 4, entre la hipotenusa, que es 5. Otro, digamos, tangente de 37. Tangente, ¿cómo lo calculamos tangente? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto, 3 entre cateto adyacente, cercano, sería 4. ¿Listo? Así, ¿no? Y acá también. Ahora, si quiero calcular el seno de 45, es cateto opuesto. ¿Cuál 45, profesor? Bueno, cualquiera de ellos, son los mismos. Entonces, cateto opuesto, 1, entre hipotenusa, raíz de 2. Esta es la respuesta. Sin embargo, se acostumbra a no dejar una raíz, ¿no? Un número que tenga raíz en la parte del denominador de la fracción. Lo que se hace es racionalizar. Multiplicamos por un valor de tal forma que desaparezca esta raíz. Y el valor que me conviene es ese mismo valor de la raíz. Raíz de 2 arriba, raíz de 2 abajo. Cosa que me queda 1 por raíz de 2, raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado. Pero una raíz cuadrada se va con un exponente cuadrático. O sea, me quedaría raíz de 2 sobre 2. Este sería el resultado de ¿quién? De el seno de 45. ¿Sí? Uno más acá, por ejemplo. Tangente de 45. Tangente de 45, ¿cómo lo calculamos? Cateto opuesto, 1, entre cateto adyacente, 1. Como resultado, 1. Listo. Continuando, ¿por qué necesito conocer ahora la razón trigonométrica de un ángulo compuesto? Bueno, pongámoslo así. Yo conozco o tengo presente los tres triángulos notables, que eso lo debo saber al revés y al derecho. Sin embargo, le puedo sacar el seno, coseno a más ángulos que estén fuera de esos ángulos que están en el triángulo notables.
¿Sí? ¿Qué pasaría si en un problema me dicen, por ejemplo, calcula cuánto vale el seno de 75? Digo, profesor, no recuerdo cuál es el triángulo de 75 y el otro sería 15, ¿verdad? Para que sumen 90. No recuerdo cuáles son la relación de sus catetos y su hipotenusa. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Entonces el problema se logra resolver si es que tú este ángulo, que es 75, lo puedes escribir como, mira, date cuenta que el 75 está dentro del seno. Lo puedes escribir como la suma o la resta de dos ángulos que sí te conozcas cuál es su razón trigonométrica. Ejemplo, si yo quiero calcular el seno de 75, este 75 también lo puedo escribir como 45 más 30. Y tanto del 45 y del 30 conozco su razón trigonométrica. ¿Sí? Yo conozco la razón trigonométrica porque son triángulos notables, ¿verdad? O sea, son ángulos de los triángulos notables. Entonces, si es que existe esta forma de poder escribirlo, quiere decir que yo también lo puedo resolver. O sea, digamos, quiero el seno de 15 ahora. No conozco cuál es su triángulo notable, pero yo sé que lo puedo escribir 15 como la suma o la resta de dos ángulos que sí conozca cuál es su razón trigonométrica. Entonces digo, ya, 15 tal vez lo podría escribir como 60 menos 45. Porque tanto 60 y 45 conozco sus triángulos notables. Ya, entonces quiere decir que sí le puedo encontrar cuánto vale a pesar de que no conozca cuál es el triángulo notable. ¿Sí? Ahora, ¿qué me sale de este desarrollo? O sea, ¿cuál es la respuesta de este desarrollo? Aquí lo que no pasa, y el error que a veces algunos cometen, es que el seno no distribuye. O sea, quiere decir que el seno de 75 no sería el seno de 45 más el seno de 30. No. Hay una formulita que nos va a permitir calcular, y lo voy a colocar aquí. A ver, vamos a tener esta forma. Cuando tengamos el seno de la suma de dos ángulos, o sea, dense cuenta que los ángulos están dentro del seno, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a salir? Bueno, acuérdense de esta frase. Sen, cos, cosen. ¿Sí? Me va a salir de cosa. Su desarrollo, el seno del primer ángulo multiplicado por el coseno del segundo ángulo más coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. ¿Sí? Acá están justamente esas palabritas. Sen, cos, sen. Dense cuenta cómo se está distribuyendo. Miren, primero le saco el seno al primer ángulo. ¿Sí? En este caso era alfa. Lo multiplico ahora con el coseno de este otro ángulo, que es θ. A esto le sumo, ya como le saqué el seno al primer ángulo, ahora lo multiplico por el coseno de ese ángulo, y como al otro le saqué el coseno, ahora lo multiplico por el seno. Ese es el desarrollo que yo tengo cuando tenga la suma de esos dos ángulos, o sea, cuando tenga un ángulo compuesto. ¿Sí? Lo mismo es para la resta. ¿Sí? Si yo tuviera acá una resta, es lo mismo. Sen, cos. Pero ahora, si acá está el menos, acá va el menos. Acá estaba el más, acá va el más. Entonces, cos, sen. Así. Esta formulita, bueno, que es una sola de hecho, es una sola formulita, me sirve para yo poder desarrollar el seno de una suma de ángulos que no conozca. Por ejemplo, ¿sí? Vamos con este de aquí, con el seno de 75. Quiero desarrollarlo. Profesor, yo sé que el seno de 75 lo puedo escribir como seno de 45 más 30. Listo. Ahora hay que comparar, ¿qué cosa? Que él es como si fuera el alfa, él es como si fuera el primero y él el segundo, ¿cierto? Entonces su desarrollo es sen cos cosen, ¿sí? Sería sen de 45 por el coseno de 30 más, ahora, sería el coseno de 45 por el seno de 30. Ya, y acá viene justamente la primera parte. Para yo poder desarrollar esto, es obligatorio y necesario conocer cuáles son las razones trigonométricas de estos ángulos. Porque seno de 45 lo puedo encontrar a partir del triángulo notable. Coseno de 30 también lo puedo encontrar a partir del triángulo notable, y así sucesivamente. Entonces vamos a colocar sus respuestas. Seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Coseno de 30. ¿Cuánto es coseno de 30? Raíz de 3 sobre 2. Más coseno de 45, raíz de 2 sobre 2 por seno de 30, un medio.
ya me queda solamente una simple operación como esta, ¿no? Raíz de 2 por raíz de 3, lo coloco en una sola raíz y los multiplico, ¿no? Sería raíz de 6. 2 por 2, 4. Más raíz de 2 por 1, raíz de 2 sobre 4. Fracciones homogéneas. Se coloca la suma de los numeradores y el mismo denominador. ¿Sí? Ese sería el resultado de ¿qué? Ah, el seno de 75. Ahí lo tienen. Ahora, si existe una fórmula para calcular el seno del ángulo compuesto, también existe una fórmula para poder calcular el coseno de un ángulo compuesto. ¿Cómo calculamos el coseno de un ángulo compuesto? Bueno, de la siguiente manera. Cuando tengamos el coseno de la suma de dos angulitos, o sea, del coseno que me pidan, yo lo he logrado escribir como la suma de dos angulitos. ¿Cuál sería su desarrollo? Bueno, acuérdense de esta frase. Cos, cos y sen, sen. ¿Sí? O sea, va a ser cos del primero multiplicado por su coseno del segundo. Ahora, en la siguiente parte va a ser el seno del primero multiplicado por el seno del segundo. ¿Sí? El coseno, coseno y seno con seno. Pero acá hay un detalle. Que si el signo es más, o sea, si es una suma lo que tú estás queriendo expresar, entonces el signo que va a ir acá es un menos, va a ir una resta. Cuando sea más, aquí va a ser menos. Entonces, profesor, quiere decir que ahora cuando yo tenga una resta, va a ser la misma idea, coseno por coseno, cos, cos, sen, sen, pero la diferencia va a ser que si es que dice menos, entonces en el desarrollo el signo que va a ir es más. ¿Sí? De esta forma. Profesor, un ejemplo. Bueno, sigamos con un ángulo que conozcamos, ¿no? O sea, que queremos encontrar. Por ejemplo, mi problema es así. Quiero encontrar cuánto es el coseno, digamos, el coseno de 15. 15 grados. Allá. Como 15 grados es un ángulo que no conozco, literalmente su triángulo notable para poder encontrar su razón trigonométrica, entonces lo que voy a hacer es escribirlo como la suma o diferencia de unos ángulos que sí puede encontrar su triángulo notable, ¿no? Lo puedo escribir como 60 y 45. 60 menos 45, porque de ambos conozco su triángulo notable. Listo. Ahora, ¿cuál sería el desarrollo? Mira, igualándolo sería el como si fuera el alfa y el como si fuera el teta. Entonces, ¿cuál es su desarrollo? Cos, cos, cuando dice menos, va más. Entonces sería coseno de 60 por coseno de 45. Como dice menos, ahora va más. Seno de 60 por seno de 45. Listo. De cada uno de ellos yo conozco cuál es su razón trigonométrica. Coseno de 60. Bueno, en el triángulo notable esto me da, ¿cuánto? Me da 1/2. Coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. Más seno de 60. ¿Cuánto es seno de 60? Ah, raíz de 3 sobre 2. Y seno de 45 sería raíz de 2 sobre 2. Desarrollando eso tendría raíz de 2 dividido entre 2 por 2, 4. Más, aquí tengo raíz, sería raíz de 6 sobre 4. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que tengo? Fracciones homogéneas. Por lo tanto, esto sería raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4. ¿Cuál es el resultado de esto? Es el coseno de 15 grados. Esa sería su respuesta. Continuando ahora con los ejercicios, con esas dos fórmulas son más que necesarias para poder desarrollar todos los problemitas que están ahí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos con el problema número 1. Nos dice, calcula el seno de 15. Ah, ya. Seno de 15. ¿Cómo podemos escribir el seno de 15? Seno de dos ángulos que así conozcamos su triángulo notable. 60 menos 45, ¿verdad? Listo. Cuando eso es seno, recuerda cómo era el desarrollo del seno del ángulo compuesto. Es sen cos, cosen. Seno de 60 multiplicado ahora por el coseno de 45. En el seno, cuando va menos aquí, también va menos aquí. Coseno de 60 multiplicado ahora por el seno de 45. Ahora,
Seno de 60 es un triángulo notable que sí conozco, ¿verdad? Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Coseno de 45, raíz de 2 sobre 2. Menos, ahora, coseno de 60. Coseno de 60 sería 1/2. Multiplicado por seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Entonces aquí operamos fracciones. Multiplicación sería raíz de 3 por raíz de 2, raíz de 6. Y 2 por 2, 4. Menos 1 por raíz de 2 y 2 por 2, 4. Fracciones homogéneas. Entonces coloco los restos de los numeradores y coloco un solo denominador, ¿no? Sería seno de 15 es igual a ¿cuánto? A raíz de 6 menos raíz de 2 dividido sobre 4. En este caso sería la clave A. Listo. Vamos a separar esto. Listo. Ahora, en el problema 1 he tenido que hacer el desarrollo. Sí, he tenido que hacer el desarrollo. Este problema es diferente, porque si se dan cuenta, en el problema 2 ya tienes el desarrollo. Ya está desarrollado. Lo que falta encontrar es de dónde ha venido esa expresión. Tenemos así. K es igual a seno de 50 por coseno de 20 menos coseno de 50 por seno de 20. Listo. Sen cos cosen. Mira, sen cos cosen. Ah, ya. Yo recuerdo, profesor, que cuando hacía eso, el de aquí era el alfa y este era el teta. El de aquí era el alfa y este era el teta. Y cuando iba a menos, también viene de menos, ¿no? Recuerda que el sen, cos y cosen viene relacionado al seno del ángulo compuesto. Por lo tanto, esa expresión ha tenido que venir del seno del ángulo compuesto. ¿Pero quién es el alfa? El alfa es el 50. ¿Quién es el teta? Es el 20. ¿Y qué coloco? ¿Más o menos? Bueno, en el sen cos, si es que aquí dice menos, aquí coloco menos. Listo. Entonces K sería seno de ¿quién? Seno de 50 menos 20. O sea, eso sería seno de 30. Y el seno de 30 es una razón trigonométrica de un ángulo notable, de un triángulo notable. Seno de 30 sería 1/2. ¿Sí? Tendríamos 1/2. De la misma idea el problema número 3. ¿Por qué? La expresión que tenemos, ¿qué es? Es seno de 70 por coseno de 10. ¿Sí? Lo voy a colocar acá. Seno de 70 por coseno de 10 menos coseno de 70 por seno de 10. Listo. Lo mismo. Sen cos cosen, ¿no? Sen cos cosen. Ah, esto ha venido entonces del seno del ángulo compuesto. El primero es el alfa y el segundo es el teta. ¿Sí? Este es el alfa y este es el teta. Entonces esta expresión ha venido del seno de ¿quién? Seno de alfa, que es 70, y seno de teta, que es 10. Sin embargo, como acá hay un menos, como está una resta aquí, esto ha venido también entonces de una resta. Por lo tanto, sería el seno de 60 de donde ha venido ese desarrollo. Y el seno de 60 sí lo puedo calcular, ¿verdad? Por el triángulo notable, 30 60, el seno de 60 sería raíz de 3 sobre 2. Sí, clave C. Problema 4. Hay que identificar qué es lo que tenemos, ¿no? Tenemos la expresión completa, ¿sí? Tenemos sen, cos, cosen, ¿sí? La expresión m es seno de 2x por coseno de x más coseno de 2x por seno de x. Listo. Sen, cos, cosen. ¿Cuáles son los ángulos? Los ángulos que intervienen son 2x, ¿sí? Porque acá aparece 2x, él es el alfa. Y el segundo es el teta, x y x. Ah, entonces, ¿de dónde ha venido esta expresión, este desarrollo? De el seno de ¿quién? Alfa más teta, porque acá hay un más. Entonces sería seno de 2x más seno de x. O sea, esto ha venido de ¿quién? De el seno de 3x. ¿Sí? Sencillito el problema. Ahora, problema número 5. Aquí. Igual debo identificar cuál es la expresión, ¿sí? De donde ha venido todo este desarrollo. Tenemos así. E es igual a ¿qué cosa? Acá lo voy a colocar directo. Dice seno de 15
por coseno de 75, más coseno de 15 y seno de 75. O sea, sen, cos, cosen. ¿De dónde ha venido esto? Esto ha tenido que venir en el numerador de un seno de un ángulo compuesto. ¿Cuál es el ángulo compuesto? Es 15, como dice más, va más, 75. Ahora, está dividido entre lo mismo. En la parte de abajo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos sen, cos, cosen. Y sen, cos y cosen, esto ha venido de un seno del ángulo compuesto. Los ángulos que intervienen son 60 y 30. Pero, como observo que acá hay un menos, entonces esto ha venido de una resta. Listo. ¿Esto a qué sería igual? Esto sería el seno de 90 dividido entre el seno de 30. ¿Sí? El seno de 90, ¿cuánto es? Bueno, el seno de 90 tiene de valor 1, dividido entre el seno de 30. El seno de 30 vale 1/2. Entonces, ¿cómo hago para dividir esta fracción? Como acá tengo 1/2, acá tengo 1, este 1 le falta convertirse en una fracción, entonces le completo un 1 ahí abajo. Y ahora sí, hago extremos y medios. Por lo tanto, sería 2 por 1 entre 1 por 1. ¿Sí? Como resultado me sale 2. Esa sería la respuesta. Problema número 6. Nos piden simplificar la siguiente expresión. Bueno, aquí lo que tenemos ya no es la expresión desarrollada, ¿no? Sen, cos, cosen, no. Lo que tenemos ahora es el seno del ángulo compuesto. El seno de 30 más x más el seno de 30 menos x. Y todo esto dividido entre el coseno de x. Listo. Sin embargo, de este seno de 30 más x y el seno de 30 menos x sí puedo encontrar su desarrollo, ¿verdad? Porque es un ángulo compuesto. Entonces, el 30 hace referencia al alfa y el x hace referencia al teta. El 30 hace referencia al alfa y el de x hace referencia al teta. Les voy a calcular ese desarrollo. A ver, sería seno de 30 multiplicado por el coseno de x. Cuando es más, va más. Coseno de 30 multiplicado por el seno de x. Ahora, ese es el primer seno. Del segundo seno, su desarrollo sería así. Seno de 30 multiplicado por el coseno de x. Cuando es menos, aquí va menos. Coseno de 30 multiplicado por el seno de x. Y esto dividido entre el coseno de x. Listo. Seno de 30 y coseno de 30 son ángulos que sí tienen un triángulo rectángulo notable. Ese puedo calcularlo. Pero antes de calcularlo, quiero que te des cuenta de una cosa. ¿Sí? Acá hay un menos. ¿Qué es lo que estoy restando yo? Estoy restando coseno de 30 por seno de x. Pero acá tengo coseno de 30 por seno de x con signo positivo. Entonces, estoy sumando y estoy quitando. Es como si le estuviera sumando 2 y le estuviera quitando 2. Por lo tanto, estos dos que están aquí se van a eliminar. ¿Sí? Porque me va a salir 0 su diferencia. O sea, no es necesario calcularlos. Y por el otro lado, ¿qué es lo que tengo? Tengo seno de 30 por coseno de x. Y acá tengo otro seno de 30 por coseno de x. Si tienes dos cosas iguales, ¿no? Si lo sumas, te va a salir 2 veces eso. Por coseno de x, ¿no? Y todo esto dividido entre el coseno de x. Listo. Ahora mira, coseno arriba, coseno abajo. Se está multiplicando, por lo tanto también los puedo simplificar. Lo simplifico y esto me va a quedar ¿qué cosa? 2 seno de 30. Ahora, 2 seno de 30, ¿qué cosa? ¿Cuánto es? Sería 2 por seno de 30, que es 1/2. 2 por 1/2, simplifico arriba, simplifico abajo, me quedaría 1 como respuesta. ¿Sí? Clave A. Problema 7. A ver, tenemos este desarrollo, ¿no? Acá ya lo tenemos desarrollado. Yo quiero saber de dónde ha venido ese desarrollo. ¿Sí? Directamente lo vamos a hacer. Tenemos seno de 3x por coseno de 2x. Seno de 2x por coseno de 3x. Sen cos, y acá dice, profesor, acá también dice sen cos. Sí, pero date cuenta que lo que está arriba es el seno de 3x por el coseno de 2x, más, recordarás que el orden de los factores no altera el producto en una multiplicación, ¿no? Entonces puedo colocar primero el coseno de 3x para darme cuenta que es lo mismo. ¿Sí? Lo mismo en el denominador. ¿Sí? Tengo seno de 4x por coseno de x.
Y en la otra parte, ¿qué es lo que tengo? Tengo coseno de 4x multiplicado por el seno de x. Ah, ya. Entonces ahora sí tengo sen, cos, cosen. Me doy cuenta que los que intervienen son, arriba en el numerador, son 3x y 2x. O sea, esto ha venido del seno de ¿quién? De 3x más 2x. ¿Sí? En el denominador, ¿qué es lo que tengo? Tengo el seno de 4x, como está más aquí, más x. Listo. Esto me saldría el seno de ¿cuánto? 5x dividido entre el seno de 5x. Lo mismo dividido entre lo mismo. ¿Qué es lo que me sale? Bueno, se simplifica y me saldría 1. ¿Sí? Clave D. Problema número 8. También de aplicación directa. A ver, en el numerador, ¿qué tenemos? Tenemos seno de 7x, coseno de 3x. Sen, cos, cosen. ¿Sí? Los ángulos que intervienen, ¿quiénes son? 7x y 3x. Por lo tanto, sen, cos y cosen, ¿de dónde ha venido? Ha venido del seno del ángulo compuesto. De 7x más 3x, ¿verdad? Porque cuando es más aquí, también es más dentro del seno. Listo. Ahora, en la parte de abajo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos coseno de 7x por coseno de 3x, menos seno de 7x por seno de 3x. Cos, cos, menos sen, sen. Ahora, cuando es cos, cos y sen, sen, eso está relacionado con el coseno del ángulo compuesto. ¿El coseno del ángulo compuesto de quién? De 7x y de 3x, ¿cierto? Listo. Pero hay que recordar una cosa, que en el coseno, cuando es un menos en el desarrollo, dentro del compuesto, ¿qué cosa es? Es más. ¿Sí? Es al contrario. Cuando dentro del desarrollo yo tengo un menos, es un más en el desarrollo. Pero cuando dentro del ángulo compuesto tengo un más, es un menos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría? Tengo el seno de ¿quién? El seno de 10x dividido entre el coseno de 10x. Listo. Esa sería la respuesta. Sin embargo, no aparece la clave, ¿verdad? Pero hay que recordar que les mencioné justamente que el seno de un ángulo alfa dividido entre el coseno de otro ángulo alfa, ¿qué cosa me da? Me da la tangente. Seno de un ángulo entre coseno del mismo ángulo lo puedo escribir como tangente de ese mismo ángulo. Por lo tanto, ¿qué es lo que me saldría? Pues esta expresión me saldría la tangente de ese mismo ángulo. Sería entonces la clave C. Listo. Problema número 9. Bueno, en el problema número 9 tenemos el seno de un ángulo compuesto. Acá tenemos un producto de cosenos y tenemos menos tangente. Bueno, la recomendación es que cuando ustedes tengan senos y cosenos y aparezca tangente, sea la tangente quien ustedes lo transformen a una expresión de senos y cosenos. Recordarán que la tangente lo puede escribir como seno entre coseno. Por lo tanto, eso es lo que voy a hacer. A ver, primero, seno de un ángulo compuesto. Seno de alfa más seno de beta. ¿Qué es lo que me sale? Ah, el ángulo compuesto sería seno de alfa por coseno de beta. Cuando es más, aquí también va más. Sería coseno de alfa por seno de beta. Listo. Todo esto dividido entre coseno de alfa por coseno de beta. ¿Sí? Acá no se puede simplificar. Recordarán que no se puede simplificar este con este. ¿Por qué? Porque eso solamente se puede hacer cuando hay una multiplicación. Acá en el medio tengo una suma, entonces no puedo hacer eso. Podría hacerlo si acá también en el otro lado aparecía coseno. Si todos tienen iguales, entonces ahí se puede simplificar. En este lado todavía no puedo hacer ninguna operación. Pero ahora, yo veo que se está restando, ¿qué cosa? Tangente. Y la tangente recordarán que lo puedo escribir como el seno dividido entre el coseno. ¿Sí? Listo. Pero ahora, ¿cómo opero esta resta de fracciones? Si recordarán cómo se operan las fracciones, en el caso que sean heterogéneas, porque los denominadores son diferentes, era hacer el método del aspa, ¿verdad? Multiplicábamos así, extremo con extremo, y acá multiplicábamos los denominadores. Sin embargo, en este caso tal vez nos convenga más transformarlo a una fracción homogénea, porque las fracciones homogéneas solamente se suman o se restan los numeradores, pero se coloca el mismo denominador. A ver, ¿cómo lo transformo a homogénea? Date cuenta que acá tienes coseno y acá también tienes coseno.
Para que sea homogénea tiene que faltarle este otro coseno de alfa que no está aquí. Por lo tanto, lo que voy a hacer es completarlo. ¿Cómo lo completo? Multiplicando por coseno de alfa en la parte de abajo y multiplicando por coseno de alfa en la parte de arriba. ¿Eso se puede hacer? Sí. En las fracciones sí, y se llama homogenizar. ¿Por qué? Porque ahora me doy cuenta que tienen el mismo denominador. Coseno de alfa por coseno de beta, coseno de alfa por coseno de beta. Entonces ya se vuelven fracciones homogéneas. Si son fracciones homogéneas, se coloca un solo numerador, ¿sí? Sería así, seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta menos el seno de beta por coseno de alfa. ¿Y dividido entre quién? Entre el mismo denominador. Sí, recordarán que el orden de los factores no altera el producto, por lo tanto es lo mismo, ¿no? Coseno de alfa por coseno de beta. Ahora bien, ¿cuáles puedo simplificar? Dense cuenta. Aquí estoy restando, ¿no? Seno de beta por coseno de alfa. Entonces, ¿quién es el que tiene este mismo término? Este no, sería el segundo, ¿verdad? El segundo tengo seno de beta por coseno de alfa. O sea, es lo mismo esta expresión que esta expresión. Entonces lo simplifico los dos. Sería 0 su resta. ¿Qué es lo que me está quedando? Me está quedando seno de alfa por coseno de beta dividido entre coseno de alfa por coseno de beta. ¿Sí? Simplifico los cosenos y solo me está quedando ¿qué cosa? Me está quedando el seno de alfa entre el coseno de alfa. Y seno entre coseno, ¿qué significa? Significa que es tangente. ¿Sí? En este caso sería clave B. Listo, pregunta número 10. De igual forma que el ejercicio anterior, ahora tenemos coseno. Y abajo tenemos, ¿qué cosa? Seno por coseno. Acá aparece tangente, que es el término extraño. Entonces nos conviene pasarlo también a una función de senos y cosenos. Vamos a desarrollar el primero. Coseno del ángulo compuesto, de una suma. Es cos y sen, ¿no? Cos de alfa por coseno de beta. Cuando es más, en el desarrollo va menos. Es al contrario. Entonces sería seno de alfa por seno de beta. Listo. Todo esto dividido entre el seno de alfa por el coseno de beta. Ahora, está sumado esto ¿con qué? Con el seno de beta dividido entre el coseno de beta. Sí, lo he transformado la tangente a seno y coseno. Listo. ¿Cómo puedo operar esto? Bueno, de igual manera que el ejercicio anterior. Lo voy a transformar en una fracción homogénea. O sea, quiero que aparezca el mismo denominador. Aquí tengo seno de alfa, coseno de beta. Entonces acá tengo coseno de beta. ¿Qué es lo que me falta? Multiplicarlo por seno de alfa arriba y multiplicarlo por seno de alfa abajo. O sea, en los dos lados, ¿no? Aquí. Listo. Ahora, ¿qué es lo que me sale? Bueno, coloco un solo numerador. ¿Sí? Hago las operaciones que están aquí. Sería coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta más seno de beta por seno de alfa. Y esto está dividido entre el seno de alfa por coseno de beta. ¿Sí? Porque son los mismos, entonces se coloca un solo denominador. Ahora, ¿quiénes se simplifican? Bueno, me doy cuenta de que tengo seno de alfa por seno de beta y acá también tengo seno de alfa por seno de beta. Entonces, uno estoy quitando y el otro lo estoy aumentando, su diferencia sería 0. Por lo tanto, solamente me está quedando ¿qué cosa? Me está quedando coseno de alfa por coseno de beta dividido entre el seno de alfa por el coseno de beta. Como acá tengo una multiplicación, entonces sí puedo simplificar. Coseno de beta lo simplifico con coseno de beta. Por lo tanto, ¿qué me está quedando? Me está quedando coseno de alfa entre seno de alfa. Profesor, pero si seno entre coseno es tangente, seno entre coseno es tangente, recordarán que la inversa de la tangente, o sea, al invertirlo, es cotangente. ¿Cotangente cómo lo puedo escribir? Ah, bueno, como la inversa, como coseno entre el seno. Cuando ustedes ahora encuentren el coseno entre el seno, entonces, ¿esto qué significa? Significa cotangente.
Entonces, en este caso sería la clave B. Problema 11. Sí, calcular el valor de toda esta expresión que está aquí. Bueno, antes de desarrollar este problema, ya con las fórmulas que hemos visto, hay que recordar también una identidad que se llama la identidad pitagórica, que dice así: seno de un ángulo cualquiera al cuadrado más su coseno de ese ángulo al cuadrado es igual a 1. Esa es una identidad pitagórica que, bueno, si lo reemplazamos en función del triángulo, no el triángulo rectángulo, con letras A, B, C, vamos a comprobar que este resultado me da 1. Es decir, cuando ustedes tengan, no sé, digamos acá, seno de 50 al cuadrado más el coseno de 50 al cuadrado, este resultado va a ser 1. O sea, no es necesario calcular cada uno por separado, pero solamente este grupo me va a dar igual a 1. Ahora, otra cosa que también tengo que recordar es: ¿a qué es igual esta expresión? Cuando tengo la suma de dos números elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿A qué sería igual esta suma elevado al cuadrado? Bueno, por productos notables hay que recordar que esto me da el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? No se distribuye, sino sale todo este desarrollo. Y cuando acá es un menos, acá es un menos. Listo, ese es el único detalle antes de empezar el problemita, porque vamos a hacer este desarrollo. Si se dan cuenta, tenemos coseno de 50 más coseno de 20. Y eso está elevado al cuadrado. Entonces su desarrollo de la primera parte sería así. Sería coseno de 50 al cuadrado más 2 veces el coseno de 50 por el coseno de 20 más coseno de 20 elevado al cuadrado. Ese es el desarrollo de la primera parte. Ahora, la segunda parte, ¿cuál sería su desarrollo? Su desarrollo sería lo mismo, ¿no? Seno de 50 al cuadrado más 2 veces seno de 50 por seno de 20 más seno de 20 elevado al cuadrado. Seno de 20 elevado al cuadrado. Listo. Ahora, en esta suma, convenientemente voy a formar grupos. ¿Cuáles son estos grupos? Este grupo que está aquí, este grupo que está aquí. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Porque si se dan cuenta, justamente aparece la identidad pitagórica. El seno de 50, seno cuadrado de 50 más el coseno cuadrado de 50, este resultado, ¿cuánto es? Es 1. Y este seno de 20 al cuadrado más coseno de 20 elevado al cuadrado también es 1. Entonces, ¿qué es lo que me está quedando? Mira, me está quedando 2 veces coseno de 50 por coseno de 20 más 2 veces seno de 50 por seno de 20. Pero este grupo yo sé que vale 1 y este grupo también sé que vale 1. Por lo tanto, sería 1 más 1, 2. Ahora, dense cuenta que acá tengo un 2 y acá tengo un 2. Tengo cos, cos y sen, sen, pero tengo un 2. Entonces lo que hago es factorizar. El 2 lo saco de la expresión y me quedaría de esa forma, ¿no? Coseno de 50 por coseno de 20 más seno de 50 por seno de 20. Listo. Ahora, cos, cos, sen, sen. Y acá tengo un más. Entonces, ¿de dónde ha venido esa expresión? Del coseno del ángulo compuesto, ¿no? Cos, cos, sen, sen ha venido del coseno de 50 y 20. Pero en el coseno, cuando acá va un más, aquí va un menos. O sea, quiere decir que esto sería 2 más 2 coseno de ¿cuánto? Más 2 coseno de 30. Listo, solamente me falta ese desarrollo. Sería 2 más 2 multiplicado por el coseno de 30. Y el coseno de 30 sería raíz de 3 sobre 2. Allá. Entonces, aquí este 2 que está multiplicando y acá se está dividiendo, se simplifican. Por lo tanto, su resultado solamente sería 2 más raíz de 3. Sería la clave B. Problema número 12. Al igual que el problema anterior, solamente tenemos que hacer el desarrollo. ¿Sí? Ya de forma directa hacemos su desarrollo. Tenemos acá una suma, un binomio elevado al cuadrado. Entonces este resultado sería coseno de 100 elevado al cuadrado más 2 veces el coseno de 100 multiplicado por el coseno de 40 más coseno de 40 elevado al cuadrado. Listo. La otra parte
también es un binomio elevado al cuadrado. Entonces sería seno de 100 elevado al cuadrado más 2 veces seno de 100 multiplicado por el seno de 40. Más el seno de 40 elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Que seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Es igual a 1. Por lo tanto, lo que voy a hacer es formar estos grupos. Formar este grupo y formar este grupo que está aquí. ¿Por qué? Porque de ambos grupos su resultado yo sé que vale 1. Seno cuadrado de 100 más coseno cuadrado de 100 más seno cuadrado de 40 más coseno cuadrado de 40 más. Ahora, acá también directamente, como tengo 2 y 2 aquí, como el problema anterior, lo que vamos a hacer es factorizar ese 2. Y lo que me va a quedar sería coseno de 100 por coseno de 40 más seno de 100 por seno de 40. Listo. Ahora, recordar que este grupo vale 1, este otro grupo también vale 1. Entonces lo que me está quedando sería 1 más 1, 2, más 2 veces ¿quién? Coseno, coseno, seno, seno, cos, cos, sen, sen. ¿Esto ha venido de qué cosa? Del coseno del ángulo compuesto. ¿Cuáles son los ángulos que intervienen? Son 100 y 40. Pero cuando tengo acá un más en el coseno, aquí va un menos. Entonces sería 2 más 2 por el coseno de 60. Ahora el coseno de 60 es un valor que sí lo puedo calcular en el triángulo notable. 2 por el coseno de 60 sería 1/2. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Tengo 2 por 1/2, lo simplifico y solamente me va a quedar 1. Y como tenía un 2 sumado, o sea, va a ser 2 más 1. Por lo tanto, eso sería 3. Sería clave B. Problema número 13. Bueno, aquí lo que tenemos es seno y coseno de ángulos compuestos, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer es lo inverso, ¿no? Si ustedes tienen ya la expresión desarrollada, entonces lo que te están pidiendo es regresarlo al seno del compuesto. Pero si te dan el seno del ángulo compuesto o el coseno, entonces lo que te están pidiendo es que tú hagas el desarrollo. Es siempre, bueno, a veces ocurre que en esas partes de matemática lo que te piden es hacer el proceso inverso al que te dan. Entonces, como tenemos el seno, ¿de quién? Seno de A más B. Seno de A más B. Recuerda, cuando es seno es sen cos cosen. Sería seno de A por coseno de B más, como acá tengo más, también sería un más coseno de A por seno de B. Ese es el primero. Del segundo tengo una resta, ¿verdad? Tendría seno de A por coseno de B menos, cuando es en seno tengo un menos, acá también es menos, coseno de A por seno de B. Listo. Es en la parte del numerador. En la parte del denominador, ¿qué es lo que tengo? Tengo coseno, pero coseno lo puedo escribir como cos cos y sen sen. Coseno de A por coseno de B. Cuando tengo un más va un menos. Seno de A por seno de B. ¿Sí? Ahora, tengo más. Ahora tengo coseno de la resta. Lo mismo. Cos cos, sen sen. Pero cuando va menos, aquí va más. Listo. Toda esta expresión que está aquí, me sirve, ¿por qué? Porque hay tal vez alguno que se va a simplificar y otro que se repita. Entonces, primero me doy cuenta del que se simplifica. Tengo acá el menos, coseno de A, seno de B, menos. Y acá tengo coseno de A y seno de B. ¿Sí? Recuerda que el signo de un número es el que está a su izquierda. Entonces, este signo es positivo y esta expresión tiene signo negativo. Por lo tanto, el de aquí se elimina con el de acá. Uno es más y otro es menos. Lo mismo aquí, seno de A, seno de B. Uno es menos y otro es más. Elimino este, elimino este. ¿Qué me está quedando? Me está quedando así. Seno de A por el coseno de B más el seno de A por el coseno de B. Dividido entre coseno de A por coseno de B más coseno de A por coseno de B.
Ahora, date cuenta que este grupo, que es una multiplicación, y acá también tienes una multiplicación, es lo mismo. Seno de A por coseno de B más seno de A por coseno de B. Entonces, ¿cuántas veces seno de A por coseno de B tienes? Tienes 2 veces seno de A por coseno de B. Lo mismo en el denominador. Tendríamos 2 veces coseno de A por coseno de B. Ahora, ¿quién podemos simplificar aquí? A, coseno, coseno. Se está multiplicando, ¿verdad? 2 y 2. Entonces, R sería igual a seno de A entre coseno de A. Pero seno entre coseno, ¿qué expresión trigonométrica es? Es la tangente. ¿Sí? Entonces, en este caso sería la clave C. Bueno, ya para finalizar este último problemita, de la misma forma, ¿no? Tenemos acá seno del ángulo compuesto, coseno del ángulo compuesto. Entonces, lo que nos están pidiendo hacer es hacer el desarrollo. Seno del ángulo compuesto, ¿qué cosa es? Sen, cos, cosen, ¿verdad? Seno de alfa, coseno de teta. Cuando es más, aquí también es más, coseno de alfa por seno de teta. Ahora, a su vez, eso se está restando con el seno de alfa por el coseno de teta. Dividido entre coseno. Ahora, el desarrollo del coseno, ¿qué es? Cos, cos, sen, sen. Cos, cos. Cuando es más, ahora es menos aquí. Sen, sen. ¿Sí? Y ahora a su vez también se está sumando seno de alfa por seno de teta. Listo. Ahora me voy a dar cuenta quiénes son los que se van a eliminar. A ver, el signo es el que está a la izquierda. Tengo seno de alfa por coseno de teta. ¿Sí? Y acá al inicio también tengo seno de alfa coseno de teta. Entonces este término se va a eliminar con ese término que está aquí. ¿Sí? Uno es más y el otro es menos. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Menos seno de alfa, seno de teta, y acá tengo más seno de alfa, seno de teta. Entonces aquí también se elimina y me sale 0. ¿Qué es lo que me está quedando? Me está quedando coseno de alfa por seno de teta dividido entre coseno de alfa por coseno de teta. ¿Quién puedo simplificar? Bueno, tengo coseno, coseno. Se simplifica y me está quedando seno entre coseno. Y seno entre coseno, ¿qué expresión es? Es tangente. Tangente de teta. O sea, sería en este caso clave D. Bueno, sin más que decir, me despido. La verdad que les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Y bueno, puedan repasarlo, ¿no? Puedan seguir repasando, estudiando y volviéndolo a intentar. Ese es el método, ese es el camino. Y bueno, cualquier cosa ya me hacen llegar y me lo preguntan. ¿Sí? Listo.